Rodríguez, quedó muy elegante el corte. Había metido el chiste de los 70 años de peronismo, que es como una excusa que sirve para todo, por lo menos para un sector. Pero sí, el otro día se cumplieron 50 años de la partida del general Perón. Sí. Y yo, a ver, uno se mueve en su círculo y en su círculo puede haber más o menos repercusión. Creo que en nuestros círculos probablemente la vimos. Sí. Vos hiciste con Panamá sacaron un dossier, escribiste con Pablo Towson y demás. Pero sí hay algo que ayer peloteamos, que es que quizás no se lo homenajeó tanto o pasó un poquito de largo. No sé si coincidís un poco en eso. Sí, creo que hubo un poco de... Un poquito paso de largo. Hubo recuerdos protocolares, digamos, algunos actos y pasó. No sé qué podría haber pasado también, ¿no? O sea, no sé qué otra cosa se podría haber hecho. Sobre todo, si vos mirás el contexto, decís, bueno, no gobierna el peronismo en la Argentina, hay un fenómeno político nuevo, obviamente, que ya empieza a estar embarrado, ¿no? Como un auto que ya tiene el barro en las ruedas, que es el nuevo gobierno, el fenómeno del liderazgo de Milei. Y pasó el tiempo y Perón es una cita difícil, ¿no? O sea, vimos algunas, por ejemplo, me sorprendió en la entrevista de Cristina que también que ella misma no tenía preparada, o al menos no tenía pensado, o no me pareció una respuesta, ¿cómo decirlo?, tan elaborada sobre Perón, ¿no? Como una figura. Entiendo también que Cristina, por ser una militante que venía de los años 70, es esa generación, una generación con la que lidió Perón y que lidiaron con Perón, ¿no? Es una generación, a ver, que crece con el testimonio de sus padres y abuelos sobre el primer Perón, y que se encuentra con el tercer Perón en una circunstancia nacional completamente diferente. Sí, es una generación que obviamente uno arma prototipos, ¿no? Claro. Es una generación en muchos casos de, sobre todo los que se vinculan a la izquierda y en muchos casos a la guerrilla, que venían de familias antiperonistas, ¿no? Es decir, conocieron al peronismo en una versión antiperonista en el living del departamento y hicieron una conversión al peronismo que a la vez, paradójicamente, en la que no se sacaron de encima a lo mejor cierta prepotencia de clase, en el sentido de que muchos jóvenes que se peronizaron, radicalizaron en los años 70, se ubicaron en una suerte de vanguardia ideológica, ¿no? Es decir, y le hicieron un planteo a Perón sobre qué significaba el peronismo, al que Perón resistió, ¿no? Sí. Es decir, uno dice, eso se fue dando de a poco, porque Perón vuelve recién pisa la Argentina en el 72, pero vuelve definitivamente en el 73, muere al otro año. Pero diríamos, las tensiones, las idas y vueltas con la que él llamó originalmente Juventud Maravillosa, tuvo muchas cuitas. Sí. Vos decías, en Panamá, por ejemplo, incluimos un texto de Felipe Solá, digamos, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo un montón de cargos, tiene una trayectoria de 40, casi 50 años, más de 50 años en el peronismo. En el caso de él, que se ubicó en los años 70 en la Juventud Peronista de la Lealtad, la JP Lealtad, que fue la que rompió con la conducción de Montoneros y se ubicó más afín a Perón, es un texto de veneración hacia el líder. Y yo que conozco a Felipe, tengo una amistad con él, conozco de su admiración más ciega, no ciega porque sea irracional, pero más directa, más... Ahora, esa generación, la del 70, incluso los no peronistas, tienen una relación difícil con Perón. Una relación un poco más tirante. Un poco más tirante y a la vez afectiva, qué sé yo. Recuerdo la frase de una conocida militante de los 70 con la que me crié, que decía, el viejo nos cagó, suponete, ¿no? Y ahí vos ubicabas dos cosas, ubicabas una familiaridad en el viejo, y también ubicabas un desencuentro ideológico, ¿no? Y yo creo que en alguna forma más cerrada, más hermética en la respuesta de Cristina, dice, estupefacta, una palabra rara. Yo creo, cuando le preguntaba, Pedro le preguntó sobre la muerte, me da la impresión de que hay algo ahí como de toma de distancia para no entrar en eso, que hubiese sido algo difícil, ¿no? Una vez Ángel Capa, el ídolo de Diego, Ángel Capa era, ahora vive en Madrid, y era de Bahía Blanca. Y había militado en un sector del peronismo juvenil de los años 70, que se llama el peronismo de base, la FAP, que era un sector que no era Montoneros, pero que estaba a la izquierda, incluso estaba, te diría, en un sentido a la izquierda de Montoneros, un sector más basista, pero que a la vez con Perón, en fin, tenía otro vínculo. ¿Ese mapa vos lo tenés armado? No, lo tengo. Ahora, si quieres, fuera de ahí nos quedamos... Es la voluntad ese. Nos quedamos charlando sobre eso 2 horas. Y entonces le preguntaron sobre Perón y él contestó algo
algo así como, bueno, la verdad fue medio un Perón nos cagó, ¿no? Uh-huh. Y lo mataron. Esto fue durante el kirchnerismo, le dieron con un ñoca. Y apareció en un momento Dolina, que es un hombre, digamos, del peronismo cultural, también, ¿no? ¿Cómo lo desafió? Dice eso de Perón. Y a salvarlo salió, me acuerdo en esos programas que estaban en ese momento, TBR, 678, ¿viste? Todos esos programas. Y en un momento apareció Horacio González con mucha más sutileza y dijo, bueno, Capa expresa una experiencia histórica, que es esos jóvenes... Claro. Había que ser peronista y izquierda en Bahía Blanca, además, ¿no? Digamos, con la base, con todas las características que tiene esa ciudad, que es una ciudad... Debate siempre ser la ciudad más fascista de la Argentina. Es probable, es una ciudad hermosa. Mi familia paterna viene del puerto, de Ingeniero White, pero me parecía que digamos, que había algo genuino en eso y que no estaba revestido por un intento, ¿no?, de poner a Perón en un lugar sagrado. Yo tengo una mirada más, si se quiere, más crítica de la generación del 70 que de Perón. Esto lo anoto en mi cuenta, digamos. Bueno, pero sí. ahí quiero ir. Todas estas miradas sobre las que estamos pasando ahora son miradas, si querés, que formaron parte de una época, pensando la época cuando la gente de los 70 llega al poder y a un poder también cultural, digo, a transmitirte una cultura y una línea de pensamiento. Sí. De hecho, la simbología de la que se enamoraba, si querés, el joven militante de principios de los 2000 era una simbología más 70 que más la del primer Perón. Sí. Hoy, el peronista, el joven peronista que se enamora de una simbología peronista, ¿no está volviendo a ese país que ya no existe, por ejemplo, que plantea Moreno, y que es ese país del primer peronismo? Es probable que haya una vuelta a las fuentes muy, muy deliberada, pero a mí me da la sensación de que es como un juego de identidades. Hay algo ahí, yo entiendo a dónde apuntás, que lo veo como una tensión de imposturas a veces, ¿no? Es decir, es como si vos dijeras... En alguien encarna una voluntad de época muy cambiante, ¿no? Es decir, que hace 4 años estaba haciendo cursos para hablar con la E y ahora tiene un sobre todo negro y milita en el GO, ¿no? Digamos, hay una parte que no existe esa persona, pero existe esa época, sí, ¿no? Y claro, existen esos obvio. cambios de viento. Y yo, utilizaría la frase de un gran filósofo, sé vos, sí, ¿no? Es decir, bueno, obvio. No sé... ¿Viste? O sea, yo siento que esos son juegos de imposturas, ¿no? Como una misma política de identidades que viene a cambiar o que viene a debatir en nombre del peronismo y ahora se pone una careta de la última versión del peronismo, que sería la más antigua, la más original. Perón es interesante porque tiene en parte versiones para todo. Yo creo que Perón, el mejor Perón, el que a mí más me interesa, más me inquieta y más me identifico, obviamente, por pertenencia ideológica, es aquel que escapaba al peronismo. Sí, pero claro. Yo creo que Perón resguarda una distancia incluso estuve leyendo bastante de La Comunidad Organizada, ese texto. Nosotros hacíamos un intento con Pablo Towson, mi compañero y mi amigo, que era leer La Comunidad Organizada y leer un ensayo de Borges de esos mismos años, los años primeros 50, una conferencia que se llama La escritura argentina y la tradición, y cómo Borges discute la inautenticidad del género gauchesco, ¿no? Esa especie de escritores letrados que imaginan que hay un gaucho que repite, ¿no? Como él utiliza la metáfora de los camellos del Corán, ¿no? Que deliberadamente ensaya los temas locales, ¿no? Y él dice, los payadores que conocí, dice Borges, que conoció el campo también, las estancias, etcétera, dice, hablaban del mundo. Claro. Hablaban del dolor del amor, hablaban de la noche, hablaban de no sé, eran a su modo metafísicos. Y Perón, en La Comunidad Organizada, y dice Borges, nosotros como argentinos somos la tradición occidental, ¿no? Es decir, nos merecemos el mundo, pertenecemos a una gran cultura occidental. Perón en La Comunidad Organizada escribe un libro en un sentido borgiano, es decir, dialoga, entra a Roma, entra a París, entra a discutir la filosofía moderna, la filosofía griega, es decir, es un Perón exquisito en un sentido. Y ese gesto, más el resultado, porque ahí estaría su utopía organizada, pero ese gesto, ¿no? de adentrarse en la tradición cultural, me parece que es el gesto más interesante de Perón, que es un Perón que se desmarca de su propia ortodoxia. Es el Perón que desarma, ¿no? su bar temático, por decir así, ¿no? Ese bar temático que parece ser el último lugar donde se canta la marcha. Claro. ¿Viste? Claro, que claro. tiene ese riesgo, ¿no? También. Sí. Y entonces. Y lo hace en una época, no lo hace ahora que es todo símbolo. Claro. Hoy vivís en una claro. época. Hoy vivimos en.
atrapados es un bazar de símbolos. Exacto, la marcha está después, digamos, diría, ¿no? Es decir, y Perón está preocupado por otras cosas, ¿no? Incluso el último Perón, el que viene a morir a la Argentina, el que viene a intentar gobernarla y a gobernar esas mareas que él mismo desata, porque que se pone medio espalda con Balbín, otro gran dirigente con el que se reconcilian después de haberse hecho las 1001, pues Perón lo encanó, el otro el antiperonismo era extremadamente violento. Intentan de algún modo decir, bueno, el peronismo fue posible porque era posible en la Argentina, por una tradición argentina, ¿no? Como Perón dice, bueno, vamos a decir las cosas ahora para un argentino, nada mejor que otro argentino, y ya no para un peronista. En ese gesto también está diciendo, el peronismo, al que veo que le reconocen tantos valores, fue posible en la Argentina. Claro. ¿No? Y por tradiciones argentinas, ¿no? Sí, por una Argentina preperonista que ya tenía el semillero de una posibilidad solidaria, de justicia, etcétera, que si uno buscara los valores del peronismo, que creo que son esos, que la hace posible. No, te quiero preguntar algo que siempre me da curiosidad y que probablemente me digas, no, esto no es así, te perdiste esta frase. En una idea de un Milei que destroza todo lo que le pone enfrente discursivamente, sí, y que hubiera tenido tan a mano ese primer snack que usó tanto Cambiemos, por ejemplo, de ¿y qué querés? Con 70 años de peronismo, con 80 años de peronismo, Milei siempre se va 100 años detrás. Sí, sí. Diríamos en el barrio, nunca lo escuché meterse con Perón. Vamos a hacer como prólogo de tu... Sí, para terminarme la pregunta y te digo... Aniquiló a todos, presente, pasado, pero nunca tuvo como... por lo menos nunca lo escuché haciendo referencia a Perón y mucho menos descalificándolo o usando eso para este nuevo tiempo. Yo tengo una respuesta a eso, que es que yo creo que él disputa la base. Una base, estamos hablando, el peronismo nace, pongamos, su aurora es el 17 de octubre. ¿Qué nos muestra la foto? Una especie de clase obrera homogénea de mameluco, ¿no? Que podía haber Tano, gallegos, diaguitas, ¿no? De adentro y de afuera, pero una clase obrera de algún modo uniformada en el trabajo fordista. Bueno, esa clase obrera no existe más. ¿Hoy qué es la clase obrera? ¿No? ¿Qué es? Es el trabajador bajo convenio de camioneros. El pibe Rappi. El pibe Rappi, o sea, tenés entonces, hay algo hay algo, digamos, del trabajo, del mundo del trabajo, al estilo siglo XXI, desordenado y todo, donde come Milei, y sabe que come, pues su voto vino de abajo también, una gran parte del voto de él, ¿no? Sin Milei no se explica, no es el voto de Nordelta Milei, ¿no? Es el voto Rappi, qué sé yo. Entonces yo creo que él tiene esa intuición, ¿no? Y es un tipo además distinto a Macri, ¿no? El meme de Macri, el mejor es él dando 2 pesos mirando para otro lado, bajando apenas el vidrio, y Milei medio que tiene algo de tirarse en el hervidero, ¿no? De que le gusta ir a la estatua de revista, la modelo, qué sé yo. Entonces, yo creo que disputa ahí. Eso es un aspecto. Y otro que con la querida Flor seleccionamos, que es el tuit. ¿Cómo recordó? Cristina dio una entrevista, otros políticos, Charet hizo, y en Córdoba se hizo un reconocimiento, incluso se hizo una misa en torno a Perón. ¿Cómo lo recordó Milei? Disputándolo un poquito. Vamos a ver el tuit, que en realidad es un tuit que cita él, con un video de una conferencia que da Perón, esto es Perón vuelto a la Argentina ya en la CGT. Lo que van a ver, que está lleno de personajes atrás que son medio rolopuentes, ¿no? ¿Viste esos personajes? Todos usaban anteojos negros en esa época. Sí, bueno, hay mucho anteojo negro en los 70. No, obviamente. Era complejo. Era la moda. Era la moda. Sí. No, lo podía usar los de Aquelarre y la AAA, ¿viste? Sí, todo. ¿Viste como en las películas? A veces se pasan igual el vestuario de las películas que recrean los 70 porque... Están todos los pibes con patillas. En Crónica de una fuga te venían a secuestrar los babasónicos, ¿viste? Hay como... Ya metiste hoy. Bueno, ¿Querés ir yendo? Por favor, veamos al general Juan Domingo Perón. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla. Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tantos ceros.
Espectacular. Sí. Lo primero que se me ocurre, igual nada que ver, voy a hacer un comentario, pero la diferencia discursiva que puede tener Perón con cualquiera que venga después, hay muy poca gente a la altura dentro de la política. Sí. Primero muy didáctico, no subestimaba al interlocutor. Y a mí me parece que otra cosa es que iba al hueso de los temas, ¿no? Es decir, Milei hace hincapié, porque justo es una frase sobre el déficit, que es, ¿no? Milei está agarrado al déficit como un rope, un hueso, ¿no? Sí. Déficit y bajar la inflación en los 2-3 temas. Y también, tomando la pregunta de Diego, que me gustó mucho, porque es una mirada muy sutil sobre algo que no se puede perder de vista, y es que él también disputa con los 90, o sea, quedarse con los 90, una década peronista, le guste o no a los progresistas del peronismo. Los 90 fue una década gobernada por el peronismo, Menem fue un hombre del peronismo y todo el peronismo estuvo detrás, casi todo, salvo los porteños, ¿no? El frepaso. Y después, obviamente, un momento que es, no los voy a aburrir, pero muy... búsquenlo, que es el plan de estabilización de Perón en el 52. Es decir, Perón adelanta las elecciones, se vota en el noviembre del 51 su reelección, en un momento donde el modelo que él había, que era un modelo sustitutivo, un modelo de desarrollo de posguerra, se le empieza a agotar. Es decir, ocurre lo que ocurre en la Argentina rápido, que es la restricción externa. Se te empiezan a acabar los dólares. Y venía al campo de una gran sequía, y había inflación, aumentaba el costo de vida. Entonces, Perón, con Gómez Morales, Alfredo Gómez Morales, que se llamaba, el que era su nuevo ministro de Economía, plantea un plan de estabilización medio como, bueno, que haya inversiones extranjeras, no hacer tanto control de capital sobre esas inversiones. Sí, medio, o sea, plantea un giro liberal. Sí. Un giro liberal, ¿no? Digamos. Después vemos cómo le salió, digamos, la historia dirá, y de hecho entre otras cosas, eso no impidió un golpe de Estado a Perón, que fue una masacre y un golpe muy violento, ¿no? Pero, digamos, me interesaba pensar a ese Perón desmarcado de su aura doctrinaria, mirándolo en estos 50 años, ¿no?, que separan de su muerte, y mirando los temas de frente. Sí, Perón, la audacia, incluso, es decir, algunos creen que el liderazgo te obliga a pensar, pasa mucho, y lo vemos mucho en esta era, ¿no?, por debajo de tus capacidades, ¿no? Como si un gesto de obediencia es pensar por debajo de tus capacidades. Y se releen en Perón cuestiones, como por ejemplo, en 1973, el modelo para el proyecto nacional, donde un Perón habla y es un adelantado para hablar del tema ambiental, ¿no? Es decir, un tema del que hablaba Miguel Grinberg y él. ¿no? Nada más. Y sobre la muerte de Perón hago esta última salvedad. Entre los muchos testimonios, ¿qué significó, no? En aquella época, y uno va a la política a buscarlos. Hay un libro, yo te conté anoche, ayer. Hay un libro que se llama Chau Loco, que es de Miguel Cantilo, el de Pedro y Pablo, ¿no? Bueno, y Cantilo y Punch. Que creo que es el grupo favorito de Juli. Sí. Y el tipo hace un libro que se llama Chau Loco. Vos agarrás el libro, ves el coso y parece un chiste Capusotto, ¿no? Como la hoja de porro, el signo de la paz, Chau Loco, Miguel Cantilo, y bueno, es una boludez de... Pablo el rockero le falta. Claro, exacto. Medio tiene ese tinte, ese packaging medio que vos decís, medio boludón para leer en el avión y olvidármelo. Sin embargo, es una gran crónica de la experiencia. A mí me encanta el rock de los 70, podría estar horas hablando de eso. Pedro y Pablo me parece una gran banda, y es una gran crónica sobre la experiencia en el bolsón de los hippies, ¿no? Una experiencia, quiero decir, donde él cuenta la experiencia con el ácido, la escasez de falopa, la cuestión sexual abierta, pero a la vez la convivencia con los pueblerinos, tuvo una cantidad de cosas, ¿no? Si de repente aprietes de la gendarmería, viste, interrogatorio, ¿usted quién es? Alguien que existe, ¿a qué se dedica? A contemplar la naturaleza, o sea, ¿no? Va contando, armando una crónica de época genial, y él contándolo así. En cualquier momento aparecen videos de esos en TikTok actuales, ¿eh? Sí. Y, totalmente, sí. Total, ya están, el que renuncia a la Argentina. Bueno, y entonces en un momento, en un capítulo buenísimo, él dice que venía por la ruta, me entero que murió Perón y me voy. Dejo la comunidad. Mirá. Vuelvo a Buenos Aires. Lo que él dice es, había algo que estaba como latente, como contenido detrás de un dique, que muerto Perón se abre el dique, que era una masacre, la guerra social, la represión y qué sé yo. Entonces él siente que eso era el último dique que contenía incluso una experiencia
autónoma, lisérgica, Sí. ¿no? Subido a la montaña, cosechando fresas y cogiendo como oveja. Voy a la... No, eso no. Eso no. Descuidé el remate. Es Eso una no. forma de Posta, decir. eso no. Es una metáfora. Hablamos antes de frutas, no entraba fresa. No entraba fresa. Claro. voy a la pregunta más básica, la que se hace siempre, la que le hacían siempre a Julio Bárbaro cada vez que iba a la televisión. Que es dónde debería estar hoy cómo debería ser hoy el peronismo. Es medio difícil pensar qué haría Perón hoy, porque bueno, ya son 50 años, pero ¿qué es lo que hay que rescatar? ¿Es un ideario? ¿Hay una simbología? ¿Dónde está? ¿Dónde debería estar? Y yo creo que el legado es ese gesto, que es mirar primero un compromiso medio inquebrantable con los humildes. Porque no es todo, no es cualquier cosa, ¿no? Si hay algo, es decir, Perón el 12 de junio del 74, después de la famosa que echó a los montoneros a la plaza y todo ese descuido, montoneros que le gritaban que la mujer era una puta, o sea, Sí. ¿no? Es decir, pongamos las cosas en los términos de la época. Perón el 12 de junio convoca a la plaza y se despide ahí del pueblo, dice, escucho la música maravillosa, y hay me parece ahí un llamado más como diciendo, bueno, sáquenme los intermediarios, ¿no? Sáquenme a la vanguardia iluminada, a los guardianes, Sí. a los custodios sindicales, o sea, pónganme a mi pueblo con el que tengo un compromiso inquebrantable. Entonces, la primera cuestión es que hay un compromiso ético con la gente que la pasa mal, con los humildes. Eso es una cosa que no se puede romper. Pero lo segundo a eso, yo creo que es no poner el carro del folclore delante del caballo. ¿No? Es decir, el peronismo no se hace solo en nombre del peronismo. El peronismo se hace en nombre de esos humildes y también en nombre de imaginar cuáles son las soluciones a los problemas, ¿no? Es decir, cuáles son mirar de frente y además entendiendo. Todo es entendible, que hay tensiones, pero la Argentina no es la lucha de clase. La Argentina es un país que necesita desarrollar una economía, integrarse, ¿no? Es decir, por eso me da la sensación de que el peronismo es un resultado de la Argentina y no la Argentina un resultado del peronismo, ¿no? Claro. Entonces, no queremos ahora una Argentina para el peronismo, ¿no? Necesitaríamos un peronismo para la Argentina, es decir, que construya. Y hubo mucho tiempo para hacerlo, y muchos recursos, hay mucha gente con muchos estudios para hacerlo. También una élite, el peronismo, que mire los problemas de frente y no que sea solo custodio de una ideología para tapar los problemas. Yo creo que lo que pasó en los últimos 15 años, ¿no? Es decir, el peronismo necesita gente que se capacitó y que mire los problemas que hubo. Yo creo que los últimos 12 o un poco más fueron años de regodeo identitario y faltar a la cita con los problemas. Yo creo que ese gesto, parece es como un gesto, es una ruptura que se tiene que hacer y creo que es lo que debería hacer ahora el peronismo si se imagina un futuro político, ¿no? ¿Te quedás hasta el final del programa? No, me voy ahora a una... Quédate un poquito. A escuchar a Pedro y Pablo. Sí, que ponemos una canción. Me pasa a buscar cantina. Sí, ponemos una canción y después vamos con un último bloque del programa con varias cositas, algunas divertidas, otras más serias y mucho más. Dale.